ese nombre que es sobre todo nombre. En esta mañana, Señor Jesús, estamos invocándolo, Señor Dios, para pedirte, Padre Celestial, en este momento que tú nos des de tu palabra, Señor. Padre, que ella, Dios, sea edificación de alimento para nuestras almas, pero también de instrucción, Señor Jesús. Te ruego, Dios, que tú seas el que tome ese lugar. Yo me hago a un lado, Dios, no queriendo estorbar a lo que tú quieras hablar a tu pueblo, Señor, pero más bien, Padre, cederte el lugar que solamente a ti te corresponde. Padre, ayúdame en esta mañana a hablar tu palabra y permite que tu pueblo, Señor, pueda estar, Señor Jesús, en el Espíritu para poder recibirla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a esta escuela dominical. Tomemos la escritura en el libro de los Proverbios, el capítulo 6. Proverbios 6, del verso 16 en adelante. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Amén. Tome su asiento. El domingo pasado hablamos un poco respecto a pues ya la sexta de las 7 cosas que aborrece el Señor, y es el testigo falso que habla mentiras. Mire, bueno, el pasado domingo dimos una descripción de lo que el profeta dice que es un testigo, y también tomamos un ejemplo de los testigos falsos en el Antiguo Testamento, y nos referimos al caso de Nabot, ¿verdad? Cuando se levantaron contra él o pusieron contra él testigos falsos para atestiguar algo que bueno, finalmente le costó la muerte. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también, desde luego, hay eso. Usted sabe, el ministerio de Jesús siempre fue vituperado por la gente que no creía, y no solamente el ministerio, sino la persona misma de Jesús de Nazaret. Entonces, desde luego que él había venido con un propósito, y ese propósito era venir a morir para salvarnos. Y en ese proceso de que él iba a morir para salvarnos, bueno, hay toda una historia que sigue o que es anterior a ese proceso. Y precisamente antes de su crucifixión, bueno, en varias ocasiones los judíos, principalmente los fariseos, los saduceos, los herodianos, ellos buscaban la manera de deshacerse de Jesús, porque bueno, para comenzar, el reclamo que él hacía de ser hijo de Dios, ellos no lo podían aceptar. Y otra cosa que bueno, para ellos, como digo el mensajero, ellos realmente tenían 2 acusaciones, digamos, principales hacia Jesús. Una, que había quebrantado el sábado, y la segunda es que él se hacía llamar hijo de Dios. Y bueno, él no había quebrantado el sábado por el mero hecho de querer hacerlo, de querer quebrantar la ley de Moisés, pero lo que ellos no podían entender es que estaba habiendo un cambio de dispensación. Él dijo que él era el Señor del sábado. Y bueno, al final de cuentas los eventos vinieron ocurriendo de tal manera que ellos buscaban en cada ocasión la manera de deshacerse de él. Entonces, ya en el clímax del ministerio de Jesús, lo que ellos hicieron fue precisamente que trajeron testigos falsos para que atestiguaran en contra de él. Ellos, desde luego, en el entendido de que ellos tenían las leyes que eran las que aplicaban en el Antiguo Testamento, como lo hicieron con Nabot, pero en el tiempo de Jesús era una historia distinta. Ciertamente seguían teniendo las mismas leyes, pero ahora estaban bajo un gobierno, que era el gobierno de Roma. Entonces ellos, desde luego, no iban a involucrarse en un asunto político, pero lo que sí podían hacer era el buscar la manera de entregarlo a Roma. Desde luego Roma, pues ellos, mientras los judíos respetaran las normas que ellos tenían ahí en Jerusalén, ellos no estaban interesados en los asuntos religiosos. Pero entonces digamos, los religiosos, los fariseos y todos ellos, entonces sabían que la única manera de poder llevar a Jesús o juzgarlo, y en todo caso condenarlo, era contratar testigos falsos. Porque en una ocasión Jesús mismo le dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y no hubo ni una sola mano que se levantó. Jesús sabía de lo que estaba hablando. Mire,
desde luego que la Biblia ya lo había profetizado. En el Salmo 35, el salmista dijo, 35:11 dice: levantáronse testigos falsos, demandáronme lo que no sabía. Ahora, bueno, esta escritura, aparentemente el salmista está hablando de que se levantaron contra él testigos falsos, pero esta escritura realmente de quien estaba hablando era de Jesús. Y quizá usted se pregunte, bueno, ¿y usted cómo puede asegurar que esa escritura se está refiriendo a Jesús? Bueno, porque el profeta así lo dijo. Mire, en el sermón Eventos Modernos son aclarados por la profecía, predicado el 6 de diciembre de 1965, en el párrafo 282, el profeta está enumerando de todas aquellas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron con Jesús. Y entonces él habla de esta escritura y dice en Salmo 35:11, que es el salmo que acabamos de leer, dice: acusado por testigos falsos. O sea, el profeta toma el Salmo 35:11 y lo aplica a Jesús. Ahora, eso es lo que la profecía decía de él. Pero bueno, si ya estaba profetizado que como dijo, que se le iban a levantar testigos falsos en contra de Jesús, como la palabra de Dios, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo o el Nuevo Testamento, se tiene que cumplir, entonces vamos a ver dónde se cumplió esto que el salmista había dicho en el Antiguo Testamento. Mire, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, el verso 59 al 60, dice: y los príncipes de los sacerdotes, o sea, este no era el gobierno de Roma, era la gente religiosa, y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Ahora, ellos estaban buscando eso, pero en el verso 60 comienza diciendo: y no lo hallaron. Bueno, si no había un testigo verdadero que pudiera testificar en contra de Jesús, entonces, ¿qué es lo que iban a hacer? Pues buscar un testigo falso. Ahora mire, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si ellos realmente era celo por Dios lo que tenían. No, hermano, no nos equivoquemos. No era celo por Dios lo que tenían, porque si hubiera sido celo por Dios, el mismo Dios que ellos reclamaban creer, les dijo que no tuvieran testigos falsos. Eso ya lo vimos la otra semana. Pero más bien por encima de lo que el Señor decía en la ley, su celo religioso. Esa es una gran diferencia. Su celo religioso los hizo transgredir la misma ley que ellos reclamaban defender. Y dice la Biblia: y no lo hallaron. Mas aunque muchos testigos falsos se acercaban o se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos. Ahora, mire, el asunto era de que testigos falsos en todas las edades, en todo tiempo, hubo, hay y habrá. Eso lo sabemos. Pero ellos, si realmente lo hacían según el dicho de ellos, estaban tratando de encontrarle una falta a Jesús por una causa noble, según el dicho de ellos. ¿Cuál era esa causa noble? Defender lo que el Señor había dicho a través del profeta Moisés. Bueno, si eso era, entonces, aun cuando se presentara un testigo falso, ellos deberían de haberlo examinado a ver si lo que estaba diciendo era verdad o no. Ahora, entonces, pero como para sus intereses convenía el tener ese testigo, aunque fuera falso, lo aceptaron. Ahora, parecía que al atestiguar, ahora, porque eso tuvo sus repercusiones. Todos sabemos después de Mateo, esta escritura que estamos leyendo, cómo es que viene, aprenden a Jesús y todo lo demás, y al final de cuentas lo crucifican. Ahora, mire, parecía que al atestiguar falsamente en contra de Jesús, todo iba a salir bien. Pero todos sabemos, por la Biblia primeramente y por la historia, que Dios les hizo pagar su pecado. Hasta hoy en día, hasta esta tarde, hasta esta mañana, mejor dicho. Ahora, eso es la historia, eso es la Biblia.
Pero desde luego, lo que hemos estado hablando el domingo pasado y ahora, claro, tenemos que poner un fundamento bíblico, pero lo que estamos hablando es traerlo a nosotros mismos. Porque no nos sirve mucho saber de los testigos falsos de Nabot, no nos sirve mucho de hablar de los testigos falsos en el tiempo de Jesús, si esos mismos ejemplos, como dijo el apóstol Pablo, fueron puestos para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo. Al final de cuentas, eso es de lo que se trata. Ahora, si nosotros nos concertamos o somos testigos falsos, la otra vez veíamos que concertarse es cuando las personas, un grupo, 2, 3, 4, 5, 10, se ponen de acuerdo. Eso es concertarse, ponerse de acuerdo para testificar falsamente en contra de algo. O si nosotros mismos como persona en particular atestiguamos falsamente en contra de alguien, el Señor no cambia. Bueno, espero que usted crea la palabra de Dios en esta mañana. Nos espera lo mismo. Ahora, hoy en día, ¿cómo se aplica el no ser un testigo falso que habla mentiras? Porque recuerde, precisamente acabamos de leer que la sexta cosa que el Señor aborrece es al testigo falso que habla mentira. Mire, Salomón dijo que uno no debe de ser testigo sin causa contra el prójimo. Y dice en Proverbios el capítulo 24, el verso 28, la primera parte: no seas sin causa testigo contra tu prójimo. Ahora, el noveno mandamiento de los 10 mandamientos que todos conocemos, el noveno dice en Éxodo 20, 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, pudiera ser que alguien dijera: hermano, sí, pero esos son los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel. Esos hoy en día ya no están vigentes. Permítame decirle, si el noveno mandamiento no está vigente hoy, los demás 9 tampoco. Porque uno no puede escoger a su criterio y decir: este sí aplica hoy y este no aplica hoy. Mire, y para mostrarnos que aún incluso en el tiempo de Jesús, el profeta de Dios nos dijo, que él mismo lo dijo, Jesús dijo: yo no vine a invalidar la ley, vine a cumplirla. ¿Es verdad? El profeta de Dios nos dijo que Jesús nunca vino a invalidar la ley, sino que él vino a magnificarla. ¿Qué es magnificar? Como hemos dicho ustedes, si yo, por ejemplo, mi vista no me alcanza para ver esta Biblia, bueno, tengo que usar unos anteojos. El día hay personas que su vista está tan deteriorada que incluso necesitan una lupa. ¿Qué es lo que hace la lupa? Es la misma letra, pero solamente que la lupa la magnifica, la hace más grande. Entonces, eso fue lo que Jesús vino a hacer. Él no vino a invalidar la ley de Moisés, él vino a magnificarla. Por eso, si el noveno mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, este mandamiento, por ser parte de la ley de Moisés, no fue invalidado por Jesús. Es más, Jesús les dijo en la cátedra, en la enseñanza de Moisés, no en la cátedra de Jeremías, como hemos dicho, el fundamento para los judíos eran esos 4 libros. Sobre ese fundamento, dijo, en la cátedra de Moisés se sentaron. O sea, ahí se apoyaron los escribas y los fariseos. Ahora mire, Jesús les dijo: ustedes hagan lo que ellos les digan que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ahí estaba la gran diferencia. Ahora, Jesús mismo, no solamente en sus enseñanzas, sino que en una ocasión fue un joven que se acercó a él diciéndole: maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Ahora, aquel joven, todos sabemos que él, aunque había sido criado desde niño en la iglesia, había ido a la escuela dominical, quizá asistía regularmente a la sinagoga los días sábados, pero con todo y eso, él era suficiente honesto para saber que aunque tenía religión, no tenía vida eterna. Y entonces, mire, la Biblia dice que cuando Jesús le vio, le amó. Ahora, el
el profeta nos dice cómo Jesús le pudo haber amado si al final él sabía que el muchacho no iba a aceptar las condiciones de Jesús. Bueno, es que Jesús, Dios no ama en esos términos. ¿Me explico? O sea, mire, la diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros no somos omniscientes. Él sabía el futuro. Pero ¿qué fue lo que hizo a Jesús cuando aquel joven se acercó ante él diciéndole: maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Es porque al menos aquel joven hizo algo que muchos jóvenes en la sinagoga de aquel tiempo nunca hicieron. Primeramente, el mirar hacia adentro y decir: ok, aunque yo he sido criado en la iglesia, yo desde niño me circuncidaron en la iglesia y todo lo demás, pero con todo y eso no tengo vida eterna. Eso ya era mucho. Es por eso Jesús le amó, al menos por esa honestidad que hubo en él. Si para reconocer que no tenía vida eterna, desde luego. Si después lo que Jesús le dijo que hiciera fue, como dijo el profeta, él pensó que era un precio demasiado alto a pagar y no quiso pagarlo, porque él era un negociante. Él sabía lo que era comprar y vender, sabía qué negocios le podían redituar ganancias y qué negocios no. Y eso lo había hecho una persona tan exitosa en el asunto de los negocios, que siendo joven era rico. Pero dijo el profeta de Dios, cuando se trató de hacer la verdadera inversión. ¿Cuál era la inversión? Era una inversión para vida eterna. Y dijo el profeta, esa inversión no tardó mucho tiempo en darle sus dividendos, sus ganancias. Dijo, ¿cuándo fue? En el día de Pentecostés. Pero este joven, con todo y eso, no quiso aceptarlo. Pero mire, Jesús le comienza diciendo en Marcos 10:19, cuando le dice, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Él le dice, mira joven, siendo que tú has ido a la iglesia desde pequeño, te sabes los mandamientos de memoria. Y por si no se los supiera de memoria, Jesús se los comienza a enumerar. Y le dice en Marcos 10:19, los mandamientos saben, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. O sea, para Jesús era tan importante el que este joven no fuera un testigo falso, como el no, como él mismo le dijo, el no adulterar, el no matar, el no robar. Jesús incluye en eso, no digas falso testimonio. Entonces, si esa fue la enseñanza de Jesús o el consejo de Jesús para aquel joven rico, entonces sigue vigente el que uno no deba presentarse como testigo falso. ¿Por qué razón? Sencillamente porque Dios aborrece eso. Sencillamente por eso. Ahora, regularmente, cuando alguien testifica falsamente, puede ser que sea sobornado, o en ocasiones es por enemistades, viejas rencillas o problemas entre sí no resueltos. Mire, el soborno, en una ocasión lo vimos, no es algo nuevo. En el tiempo de Jesús, los mismos judíos sobornaron a unos guardias cuando se dieron cuenta que la tumba está vacía y que Jesús no está allí, que se había escapado, que el hombre bueno se fue de noche. Usted sabe cómo hoy en día todavía existen esas historias. Aún el profeta dice que cuando Jesús le dieron aquella caña con vinagre y que lo probó, pero la Biblia dice que lo escupió. Y ellos dicen que no, que realmente le dieron una especie de droga para sedarlo, que era la mandrágora, y que lo mantuvo en la tumba casi 3 días, y al tercer día ya recobra la conciencia y sale de la tumba. Hermano, esa es una historia barata que el diablo quiere quiere vender. Porque si eso fuera, hermano, entonces nosotros estamos acabados en esta mañana. Entonces, le decía, puede haber varias causales por las cuales una persona testifique falsamente, porque reciba un soborno, o en ocasiones por enemistades. Mire, porque dentro del cristianismo lo teórico es que no haya enemistades. ¿Por qué?
Porque la esencia del Evangelio de Jesús es que nos debemos de amar el uno al otro. Y bueno, cuando Jesús dice que debemos de amar a nuestros enemigos, no quiere decir que para usted como persona, fulano o fulana sean sus enemigos. Si él es enemigo de usted, bueno, es asunto de él. Hay cosas que no se pueden evitar. Pero no que la persona misma diga, fulano es mi enemigo, sutano es mi enemigo. Hermano, eso no cabe dentro del cristianismo, porque entonces, si eso fuera, entonces la palabra de Dios ya perdió su eficacia y su propósito. Pero muchas veces también puede ser por viejas rencillas. A veces la persona, por eso se sabe, el tiempo no cura las heridas. El que las cura es Jesucristo. La persona puede guardar viejas rencillas entre ella y, como dicen por ahí, se la está guardando hasta el momento que considera propicio. Y entonces muchas veces una de las maneras de tratar de desahogarse de aquella vieja rencilla es buscando eso, el ser un testigo falso. O finalmente, como le decía, el que la persona tenga problemas en sí mismo no resueltos. Por eso ya hablábamos una vez, pero creo que en este mismo tema, que nuestro enojo no se debe durar hasta que el sol se oculte. Ya lo vimos, ¿verdad? Por eso, porque mire, esas cosas, si realmente en la persona no han sido sanadas con el tiempo, resultan. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas a veces no reciben un golpe físico, me refiero? Y bueno, la persona, pues sí, al momento le duele, se siente lastimado, físicamente me refiero. Y después de un tiempo, como el dolor desaparece, lo olvida. Pero entonces, pasando el tiempo, y a veces no tiene que ser a la semana siguiente, puede ser que pasen 5 años, 10, 15, 20, de pronto le resultó algo. ¿Por qué razón fue? Y aún la persona puede decir, oiga, pero pues sí, yo de eso ya ni me acordaba. No, pero el asunto es que no lo trató apropiadamente. Por eso con el tiempo tiene sus resultantes. Mire, y quiero decirle algo, que la pirámide se va haciendo más angosta y se va a seguir haciendo más angosta hasta terminar en un ángulo. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan que llegará el momento en que se entregarán unos a otros pensando que están haciendo un servicio a Dios. Ahora, eso no es la persona que reniega de Dios, pero cuando alguien cree que al hacer eso le está haciendo un servicio a Dios, es porque la persona profesa alguna religión. Ahora, uno cómo pudiera pensar en esta mañana, y no digo que ese sea el caso, pero que alguien que está sentado en esta mañana escuchando estas cosas, cuando las circunstancias lo obliguen, va a tener que entregarlo a usted o entregarme a mí. Usted dice, no, hermano, eso no puede suceder, nunca va a suceder. Bueno, Jesús lo dijo. Esto no es algo que yo estoy tratando de decir para amedrentarlo, no, fue lo que Jesús dijo. Ahora, claro, le va a decir a su conciencia que es por hacer un servicio a Dios, pero realmente al final de cuentas, ahora recuerde, son palabras de Jesús. Al final de cuentas, lo que lo va a motivar es algo que estaba por ahí escondido, oculto, y que al final resultó. Ahora, mire, David dijo en el Salmo 27, el verso 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Mire, esta última palabra, ¿cómo David la pone de esa manera? Respirar, bueno, respirar es lo que nos mantiene vivos. Estamos respirando. Pero entonces, dice la Biblia que esos testigos falsos respiran, o sea, llenan sus pulmones espirituales de crueldad. Esa es la única manera en que una persona pudiera prestarse a sí misma para ser un testigo falso. Mire, la Biblia menciona algunas de las características del testigo falso. Y le voy a leer prácticamente todas estas escrituras que le voy a leer están en el libro de Proverbios.
Los proverbios, bueno, son dichos, son cosas que Salomón escribió. Y él, al comenzar el libro, comienza con dos palabras y esas dos palabras él las continúa mencionando a través de su libro, y es hijo mío. Ahora, el libro pudiera ser que alguien pensara así, es que Salomón se lo está dedicando a uno de los tantos hijos que tuvo. Bueno, sabemos que en sí no eran las palabras de Salomón, sino eran las palabras del Espíritu de Dios a través de Salomón. Por eso, cuando yo leo en la Biblia que Salomón dice, hijo mío, yo entiendo que no es Salomón, sino es Dios el que me está hablando a mí. Y yo espero que usted lo tome de esa manera. Hijo mío. Y mire, luego en Proverbios, el capítulo 12, el verso 17 dice, el que habla verdad, declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. O sea, si una persona se conduce con la verdad, entonces habla mentira. Pero el testigo mentiroso, o sea, el testigo falso, tiene que hablar con engaño. Porque como veíamos la otra vez, una de las características del testigo falso es que habla mentira. Ahora, también en Proverbios 25, 18, dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, testigo falso. ¿Qué es un martillo? Algo que golpea. Un cuchillo, algo que penetra. ¿Qué es una saeta? Una saeta es una lanza, pero aguda. O sea que tiene una punta muy aguda que puede penetrar, inclusive atravesar a la persona. Y si hay alguien, dos o tres en fila, quién sabe hasta dónde llegue. Por eso martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, testigo falso. Mire, y ya veíamos que el hecho de que Jezabel, porque al final de cuentas ella fue la que orquestó todo esto, haya contratado testigos falsos, esa acción de ella no quedó impune. El hecho de que los judíos hayan contratado contra Jesús testigos falsos tampoco quedó impune. Por eso hoy en día delante de Dios el testigo falso no va a quedar impune, o sea, sin castigo. Mire, y esto lo habla la Biblia, no es un asunto que uno diga, bueno, esa es una invención mía o algo. Mire, aquí mismo en Proverbios, el capítulo 19, el versículo 5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. O sea, esto, la palabra de Dios sigue siendo verdadera. En el versículo 9 de este mismo capítulo dice que el testigo falso no quedará sin castigo. Bueno, entonces, según lo que dice el Señor, no quedará sin castigo, y el que habla mentiras va a perecer. Ahora, esto es lo que el Señor dice en su palabra, y más adelante, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 21 de Proverbios dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. O sea, la persona, bueno, aparentemente quizá prospere por un tiempo, pero al fin y al cabo, si es un testigo falso, la Biblia dice primeramente que no va a escapar. Y luego en estos dos últimos versículos que hemos leído dice que va a perecer. Punto. Por ese motivo, la persona, antes de testificar falsamente, debe examinar su corazón. O sea, ¿cuáles son los motivos que lo inducen a ser un testigo falso?
Ahora, ¿por qué? Porque, mire, Jesús les dijo a ellos, a aquellos religiosos, les dijo: ustedes, ¿cómo pueden hablar bien si son malos? O sea, si ellos eran una fuente de la cual en cualquier momento que aquella fuente comenzara a brotar agua, el agua que salía amarga, uno no podía esperar que el agua sea dulce, porque el origen de esa fuente es amargo. Por eso Jesús no se anduvo por las ramas. Miren, ellos ante la gente podrían aparentar ser piadosos y espirituales y todo lo demás, pero Jesús fue a la médula del asunto. Les dijo: ustedes, a mí me sorprende cómo pueden hablar cosas buenas si son malos. Ahora, ¿la maldad de dónde procedía? La maldad procede del corazón de la persona. Por eso Jesús mismo lo dijo. Mire, por eso, hermano, cuando ellos vieron a Jesús en la cruz, respiraron profundamente y dijeron: por fin nos deshicimos de este individuo. Mire, en enero voy a comenzar una serie sobre Israel, y vamos a ver, a medida que avancemos, el cruel y duro precio que les costó y les está costando al pueblo judío haber hecho eso. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús no era una persona, hermano. Él no era un simulador. No era una persona que para hacerse de amigos a cada quien le decía lo que le quería decir. Jesús es la palabra. Y yo prefiero que alguien me hable con la verdad, aun cuando la verdad me lastime, me hiera, incluso me haga pedazos, a que alguien con adulaciones. Solamente por eso a veces no, usted sabe, ni siquiera porque proceden del corazón, que uno le diga: oiga, qué bonito predica, qué bonito habla, qué buena persona es usted. Ahora, claro, todos aceptamos algo que procede del corazón, desde luego, pero me refiero si alguien lo dijera solamente por querer quedar bien con alguien: oiga, qué bonito se le ve ese traje, esos zapatos que está usando. Hermano, esa es hipocresía. Jesús, Él no se anduvo con las ramas. Ese era Jesús. Yo me imagino, si Jesús fuera el pastor de esta congregación, ¿cuántos nos hubiéramos quedado? Por eso Jesús les dijo, y termino, porque del corazón, o sea, la esencia del hombre no es como viste, cómo vive. La esencia del hombre es lo que tiene aquí adentro. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios. Así que una persona que testifica falsamente es porque es lo que tiene en el corazón. No hay otra manera de explicarlo. Así que yo espero que esto nos haga mirar no hacia afuera, sino hacia adentro. Examinar nuestro corazón y decir: Señor, no permitas que yo sea culpable de esa sexta cosa que tú aborreces, porque al final tendrá sus repercusiones en contra de uno mismo. Yo espero que en esta mañana estas cosas nos sirvan. Después de todo, no es mi dicho, es lo que Dios dice en su palabra, y que realmente sean para nuestro beneficio. Pongámonos de pie. Señor, Padre, examinamos estas cosas que tú nos dices, Padre Celestial, que son tan esenciales para nuestra vida, Señor. Padre, cada una nos enseña una gran lección que aprender, Señor Jesús. Padre, desde luego, como hemos dicho, hay muchísimas cosas que tú aborreces, Señor. Pero Salomón, siendo inspirado por tu Espíritu Santo, Padre, él clasificó estas 7 cosas, Dios, de las cuales estamos o acabamos de estudiar la sexta cosa, Padre Celestial, precisamente para no transgredir tu palabra, Dios. Y si tú aborreces algo, también nosotros lo debemos de aborrecer, Señor Jesús. Bendice a esta congregación, Dios, y ayúdanos a todos, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.